Llegué al aeropuerto 2 horas antes. Como siempre me gustaba a mí y a Damián. Mejor temprano que apurado, solía decir mi esposo. Esa voz resonaba en mi cabeza mientras cruzaba las puertas de cristal. Mi vestido de coral, ondeando ligeramente, era el vestido que compré solo para este viaje. Brillante, esperanzador, un color que decía que todavía pertenezco a este mundo, que aún tengo un lugar en él. No había usado un color tan vivo en años. Incluso me había atrevido a combinar mi esmalte de uñas. Un capricho que mi difunto marido hubiera aplaudido con esa risa profunda y sincera. Toda la mañana se había sentido como una pequeña fiesta. Después de tantos años de viudez, de una casa que se había vuelto demasiado grande y demasiado silenciosa, este viaje era mi ancla, mi prueba de que las cosas por fin estaban cambiando. Había soñado con esta escapada a Los Cayos, un lugar que Damián siempre quiso conocer. Brian, mi hijo, me había llamado con esa voz ligera y casi cálida, una voz que no oía a menudo. «Mamá, vamos todos a Los Cayos. Es un viaje familiar. Queremos que estés ahí». Lloré después de colgar, no de dolor, sino de ese tipo de alivio que viene después de una larga sequía. Me sentí elegida, vista, como si por fin me estuvieran invitando de nuevo a sus vidas. El día después de esa llamada, fui de compras. 2 vestidos vaporosos en tonos suaves de verano, un par de sandalias cómodas, e incluso me compré una funda de teléfono con un tema tropical que combinaba con la maleta turquesa que bajé del ático. Marqué el calendario con un círculo rojo y dibujé una carita sonriente al lado, como una adolescente. En la cena con mi vecina Estela, le dije, con el corazón en la garganta: «Ahora me están incluyendo. Es real. Está pasando». Estela solo asintió, masticando despacio su pan. Ella había visto las grietas en nuestra familia que yo me negaba a ver. Cuando los vi, Brian, Soraya y mi nieto Ezra, mi corazón dio un vuelco. Salí de la terminal con un paso ligero y los saludé con la mano, la sonrisa amplia en mi rostro. Pero Brian no me respondió. En cambio, se alejó del mostrador y caminó directamente hacia mí con un rostro que no pude descifrar. No era de enojo, no era de cariño, era solo cerrado. «Mamá», dijo manteniendo la voz baja, casi un susurro. «¿Ya no estás en la lista?» Solté una risa suave, pensando que era un error. «¡Qué tontería! Claro que sí. Si tengo el itinerario, Brian, tú mismo me lo enviaste». «Te saqué», dijo, ajustando la correa de su equipaje de mano. No había suficiente espacio. Mi estómago se hundió. La sensación era como si la alfombra se hubiera movido bruscamente bajo mis pies. Soraya se acercó por detrás, ya con gafas de sol, los labios apretados en una línea fina. Ni siquiera me miró a los ojos. Con un simple movimiento de cabeza, me señaló a una joven alta que estaba parada con su grupo. «Lía, ella viene en tu lugar», dijo Soraya, con una voz sin rodeos. «Está pasando por un mal momento. Necesita un descanso». El zumbido de la multitud a mi alrededor se ralentizó. El vestido que planché durante 30 minutos de repente se sentía demasiado llamativo, demasiado absurdo. Mi pase de abordar todavía estaba en mi mano, intacto, pero ahora era solo un pedazo de papel inútil. Pensé que era un viaje familiar. Susurré, la voz atascada en mi garganta. Soraya se encogió de hombros con una frialdad que me hizo temblar. «Los planes cambiaron. Pensamos que podrías quedarte a cuidar la casa, regar las plantas. Siempre te han gustado tus rutinas». Fue como si me hubieran abofeteado con sus palabras. El dolor no era por la exclusión del viaje, sino por la banalidad de la excusa. Fui reducida a una simple cuidadora de plantas, una parte prescindible de sus vidas. Era la confirmación de lo que Estela me había advertido. Yo no era una invitada, sino un objeto. Un objeto que podían mover y reemplazar a su conveniencia. Se dieron la vuelta así sin más y se alejaron. Ezra, mi nieto, miró hacia atrás una vez, con una mirada insegura, antes de que Lía tomara su mano y se lo llevara. Me quedé allí, congelada en el tiempo y el espacio. La multitud se movía a mi alrededor, el zumbido de las maletas rodantes y los anuncios apagados llenando el aire. No los perseguí, no grité, no hice una escena, solo los vi desaparecer por la puerta de embarque.
Luego me di la vuelta en silencio y caminé hacia las ventanas, donde los aviones despegaban hacia el cielo sin mí. Era un martes por la tarde cuando Brian había llamado. Había terminado de reorganizar la despensa, tratando de sentirme útil en una casa demasiado silenciosa para su propio bien. Ahora, mientras volvía a casa en un taxi, la casa me parecía un cementerio de sueños rotos. El sol había bajado cuando llegué. La casa olía a aire estancado y limones viejos. Me quedé en el pasillo, lo que pareció una hora, con la mano aún en la perilla de la puerta, como si pudiera retroceder todo, simplemente caminando hacia atrás. La maleta turquesa que había bajado del ático estaba donde la había dejado, perfectamente empacada. Zapatos al lado del protector solar, una novela que había guardado para la playa. Me senté a su lado y puse mi mano en el cierre. No había podido llorar en el aeropuerto. Ahora, en la soledad de mi hogar, las lágrimas llegaron. No eran lágrimas elegantes de película, sino las que te desgarran, las que no limpias, porque ya no hay nadie para quien fingir. Lloré hasta que mi respiración volvió en hipos y mi garganta se sintió en carne viva. El dolor era complejo, no solo por la traición de Brian y Soraya, sino también por mi propia ceguera. Me preguntaba cómo pude ser tan ingenua, tan desesperada por un lugar en sus vidas. ¿Qué había hecho yo para merecer esta invisibilidad? Miré a mi alrededor, a las paredes de la casa, que Damián y yo habíamos construido con nuestras propias manos. Recordé los años. Damián y yo éramos jóvenes. Yo trabajaba en una floristería, y él, en un pequeño taller mecánico. Soñábamos con una familia y una casa propia. Recuerdo los fines de semana que pasábamos visitando la parcela vacía, imaginando dónde iría cada habitación. Él trabajaba horas extras, yo cocinaba las comidas más baratas para ahorrar hasta el último centavo. Sacrificamos lujos, vacaciones, ropa nueva, todo por un futuro que incluía un hogar y un hijo, Brian. Recuerdo la emoción cuando nació. Un niño fuerte, de ojos grandes y curiosos, el centro de nuestro universo. Damián bromeaba con que Brian sería el piloto de su propio avión algún día. Para nosotros, la vida se trataba de darle a Brian todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Él quería estudiar en la capital, y eso requería dinero. Damián tuvo que trabajar aún más duro, pero lo hicimos. Nuestra casa, cada ladrillo y cada teja, fue construido con amor y sacrificio. No era solo una casa, era la manifestación de nuestra esperanza. Mirando hacia atrás, las señales siempre estuvieron ahí. No solo en las palabras frías de Soraya o en la evasión de Brian, sino en pequeños detalles que yo había justificado una y otra vez. Una vez, Brian me llamó con la voz de alguien que se había metido en un lío. Me dijo que tenía una deuda de juego, una grande, y que Soraya lo había descubierto y estaba furiosa. Me sentí el pilar de la familia una vez más, esa persona a la que recurrían cuando las cosas se ponían difíciles. A mi esposo Damián y a mí nos había costado años ahorrar para la jubilación. Le dije a Brian que usara mis ahorros. Él me prometió que me los devolvería, que serían como un préstamo. Prometo que te lo devolveré, mamá, te lo juro. Nunca me devolvió el dinero. Unas semanas después, me envió un brazalete de plata por mi cumpleaños. El brazalete era delicado, pero sabía que era barato. Cuando se lo agradecí, él se lo tomó como un gran gesto. Fue el primer acto de una serie de regalos de poco valor que me enviaba por correo, como para decir que había cumplido con su deber. Otro recuerdo. El verano pasado, Brian y Soraya organizaron una fiesta en su casa. Invitaron a toda la familia y a sus amigos. Fui la primera en llegar, con una ensalada de fruta que me había tomado 3 horas en preparar. Soraya la tomó, la puso en una esquina de la mesa de postres sin siquiera mirarla. «Qué bueno que llegaste, Catalina», dijo. «Tengo algo para ti, un trapeador nuevo, el que tienes en casa parece de la era de piedra». Me dio el trapeador con una risa. Me sentí tan humillada, la gente me miraba. Y mi vestido, un sencillo vestido de flores, se sintió de repente demasiado anticuado. Me quedé en la fiesta, sintiéndome como una extraña, pero por dentro me dolía el alma. Y luego estaban las conversaciones, las que se secaban cuando entraba en la habitación, los comentarios cortantes de Soraya sobre la energía mayor que, según ella, yo transmitía en las reuniones familiares.
Era una forma de decir que soy una vieja. Cuando mi nieta Ezra me hizo preguntas sobre el pasado, sobre mis recuerdos, Soraya la sacó de la habitación diciendo: «No molestes a la abuela. Las historias de ella son aburridas y llenas de polvo». Estas no eran crueldades abiertas, no exactamente. No dejaban moretones, solo dudas. Aún así, me aferré a la llamada de Brian. Había esperado tanto tiempo por escuchar. «Queremos que estés ahí». El silencio de la casa era abrumador. Me levanté del suelo, mi cuerpo rígido y adolorido. No podía seguir sentada en el pasillo, con el silencio como un peso sobre mi pecho. Necesitaba algo, cualquier cosa. Caminé hasta el pasillo y abrí el armario, buscando algo, cualquier cosa. Abrí el armario de los abrigos. Había abrigos de invierno de Damián, cajas de zapatos vacías, y en el fondo, mi mano tocó metal. Una pequeña caja fuerte, gris, de Damián. Siempre la guardaba escondida, sin dar más explicación que solo papeles viejos. Nunca pregunté. El matrimonio te enseña qué puertas dejar cerradas, pero ahora Damián no estaba, y la puerta estaba abierta, esperando. La llevé a la cocina, la puse en la mesa y dudé. La llave estaba en el cajón de trastos, lo supe sin saber cómo. Con un suave clic, el candado se abrió. Mis manos temblaban mientras abría la caja. Dentro había papeles amarillentos por el tiempo, escrituras, contratos sellados, una foto de Damián con un uniforme de piloto que nunca había visto, y luego un sobre blanco con mi nombre escrito en su letra. Para Calista, solo si estás sola. Mis dedos rompieron el sello, un eco del sonido en la casa silenciosa. Querida mía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, algo salió mal. Tal vez me fui. Tal vez olvidaron lo que vales. De cualquier manera, estás sola y es hora de que recuerdes quién eres. Las palabras, con su ternura y su verdad, me golpearon. Damián siempre me había visto, pero la siguiente frase me hizo sentir como si el mundo se detuviera. La compañía de vuelos charter que inicié hace 20 años, Vuelo Norte, es legalmente tuya. Lo leí 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Todos esos años pensando que Damián había vendido esa pequeña empresa, esa startup que había fundado con un amigo, pero no lo había hecho. La mantuve en secreto, escribió. No quería que cargaras con ella. No quería que te preocuparas por los números, por los aviones, por el peso del trabajo. Pero siempre has tenido más fuerza de la que te permites creer. Los documentos están aquí. 51% de propiedad. Es tuya ahora. Habla con Marcial, él sabrá qué hacer, y al final, su voz resonaba en mi mente. Un día necesitarás tus alas. Aquí están. Vuela, Cal, no dejes que te aten al suelo. Un nudo se formó en mi garganta. Mi corazón, que había estado roto por la traición de mi hijo, de repente se sintió lleno de una nueva clase de emoción. No era tristeza, no era alegría, era una sensación de poder. De la nada, mi esposo, mi dulce y silencioso Damián, me había dado la llave para la libertad. Saqué los artículos de incorporación. Mi nombre estaba sobre la línea de firma, no como beneficiaria, sino como dueña. La maleta turquesa que estaba junto a la puerta llamó mi atención. Me habían quitado mi asiento, me habían reemplazado con la amiga de Soraya, me habían pedido que me quedara en casa, pero el avión en el que estaban, si esta carta era cierta, ese cielo era mío, y la empresa que los llevó a su destino era mía también. Me levanté despacio, con las manos firmes. Llevé el sobre a mi escritorio y mis dedos dudaron sobre el teclado. Luego escribí un nombre que no había pensado en años: Marcial Vázquez. Marcial Vázquez no había envejecido ni un día, al menos no en su voz, contestó al segundo timbre. Calista Vela, dijo antes de que pudiera presentarme. ¿Cómo? Damián me dijo que un día vendrías, respondió. Su voz, tranquila y serena, me infundió una extraña sensación de calma. Él era el ancla en la tormenta que se había desatado en mi vida. Apenas pude articular las palabras. La carta. Sí, dijo, es cierto. Tú tienes la participación mayoritaria en Vuelo Norte. Hemos mantenido todo intacto esperando el momento adecuado.
Anselio Grijalva, nuestro director, está al tanto. Sentí que las palabras me abandonaban. Durante todos estos años, pensando que no tenía un propósito más allá de ser una madre y una abuela, había sido dueña de una empresa exitosa. La ironía era tan cruel como la traición. 2 horas después, estaba en una llamada con el propio Anselio, un hombre pulido y directo, que hablaba con un tono innegablemente respetuoso. Señora Vela, dijo, esperábamos que contactara. Todo lo que su esposo construyó fue formidable, pero lo que protegió para usted es excepcional. Su esposo no solo quería que tuviera seguridad, sino también poder. Él me dijo que la conocía mejor que nadie, que usted tenía una fuerza que solo se activaría cuando la necesitaran. Me quedé en silencio mientras me explicaba la estructura actualizada. Dividendos, poder de veto, aprobación del consejo. Mi firma había estado ausente en todo, pero ya no lo estaría. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis opiniones importaban. Por cierto, añadió Anselio, casi como si lo hubiera pensado en el último segundo, su hijo está en un charter este fin de semana, vuelo 4623 a Los Cayos. Es uno de los nuestros. Mi mano se apretó alrededor del auricular. No dije nada. No tenía que hacerlo. ¿Podrías enviarme el manifiesto?, pregunté, mi voz inquebrantable. Hubo una pausa. Por supuesto. El archivo llegó 10 minutos después. Lo abrí con deliberada lentitud. Encontré mi nombre. Luego vi la tachadura. Calista Vela, cancelada. Junto a él, Lía Morniz. No solo me habían desinvitado, me habían reemplazado, por nombre, por asiento. Tomé aire. Me senté en mi silla, sintiendo el poder de la situación. Brian no solo me había traicionado, sino que había hecho su jugada en mi propio tablero de ajedrez sin saberlo. Luego escribí un mensaje al asistente de Anselio. Por favor, reinstalen a Calista Vela en el vuelo 4623, clase de pasajero ejecutiva. Luego añadí una última línea. Asiento, no importa, solo que me vean. Sin anuncios, todavía no. Entendido, respondió ella. Lo manejaremos discretamente. No expliqué. No me enojé, ni hablé de la injusticia. Ya no importaba. Ya no se trataba de probarles algo. Se trataba de recordarme a mí misma quién era yo. Reservé mi lugar en ese vuelo. La misma salida, el mismo destino, pero esta vez, en mis propios términos. Luego cerré mi computadora y caminé al armario del pasillo, donde mi vestido de coral aún colgaba, planchado y esperando. La mañana del vuelo llegué tranquila, no temprano esta vez, sino justo a tiempo. No había necesidad de prisa. El aeropuerto ya no era un lugar de humillación, sino un lugar de poder. Pasé por la terminal privada, donde el personal escaneó mi identificación y sus ojos se abrieron. Un momento, señora Vela, dijo una joven, y en segundos apareció un supervisor, ofreciéndome té, escolta y una entrada lateral. Protocolo de dueña, susurró uno de ellos. Mi maleta fue llevada rápidamente. Todo a mi alrededor se movía con la coreografía silenciosa del respeto, sin miradas, sin preguntas, solo la suave certeza de pertenecer. En el pasillo de embarque, la auxiliar de vuelo me saludó como si fuera de la realeza. Bienvenida a bordo, señora Vela. Es un honor. Subí al avión, sintiendo cada centímetro del espacio estirarse en reconocimiento. Mientras pasaba por primera clase, no los busqué hasta que sentí su silencio. Soraya estaba congelada a medio sorbo, los labios abiertos alrededor de un popote. Su rostro perdió color. Brian se giró justo cuando pasé, la confusión nublándole los ojos, luego el horror. A su lado, la amiga de Soraya, Lía, que me había robado el asiento, parecía sorprendida. Asentí nada más. Sin palabras, todavía no. Seguí por el pasillo y me deslicé en mi asiento, en la fila 3D, clase ejecutiva. Una toalla caliente me esperaba, mi agua mineral favorita ya estaba en el portavasos. Habían hecho su tarea, y entonces el intercomunicador crepitó. «Damas y caballeros», dijo el capitán con una voz firme y clara, «queremos tomarnos un momento para reconocer a una invitada muy especial que nos acompaña hoy. Por favor, den la bienvenida a la señora Calista Vela, nuestra dueña principal y socia».
El avión de esta mañana es de su propiedad. Hubo jadeos, algunos murmullos. Alguien aplaudió una vez, torpemente, y se detuvo. Soraya dejó caer el vaso de su refresco, y este salpicó su ropa. Brian se puso pálido, y su boca se abrió y se cerró. Él ni siquiera podía emitir un sonido. No me levanté, no lo necesitaba. Solo miré por la ventana, una sonrisa dibujándose en mis labios, mientras las nubes se abrían adelante. Nadie vino a hablarme durante el vuelo, ni Soraya ni Brian. Los vi mirar, susurrar, fingir que dormían. Los dejé lidiar con eso porque ya no se trataba de mostrar poder. Se trataba de reclamar el espacio que alguna vez me habían convencido de que no merecía. El asiento, el cielo, el silencio que hablaba más fuerte que cualquier sermón. Cerré los ojos y me recosté. El sol de Florida golpeó fuerte en el momento en que bajamos del avión. Ajusté mis gafas de sol y dejé que la brisa trajera la sal a mis pulmones. Se sintió como respirar por primera vez en semanas. Soraya estaba esperando justo después de la puerta, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. «Podrías habernos dicho», dijo. Su voz no del todo una pregunta, no del todo una queja. Sostuve su mirada, firme. «Ustedes podrían haberme respetado», dije suavemente. Brian intervino entonces, su expresión toda disculpa suave sobre incomodidad. «Mamá, escucha, no fue personal. Lia solo necesitaba un descanso. Está pasando por un divorcio. Pensaron que yo era desechable», dije quedamente. Me pidieron que regara sus plantas. La boca de Brian se abrió, luego se cerró. El viento le echó el cabello hacia atrás como intentando desenmascararlo. Nunca volveré a ser esa mujer. No esperé una respuesta. Mi transporte ya estaba ahí, un coche negro con el emblema de Vuelo Norte impreso discretamente en la puerta. El conductor la abrió con un asentimiento y puso mi maleta en el maletero. Me deslicé dentro sin decir palabra. El trayecto al resort fue corto. En la recepción, el conserje me saludó por mi nombre. «Bienvenida, señora Vela. Todo está arreglado. Su suite tiene vista al mar. También hemos confirmado su masaje y cena privada». Asentí, le di las gracias, y seguí al botones por pasillos arqueados y terrazas bañadas por el sol. La habitación era una catedral de elegancia silenciosa. Sábanas blancas, madera de teca y puertas de vidrio que daban a un balcón privado. Caminé hasta el borde y miré el agua, las olas doblándose unas sobre otras en un movimiento sin fin. Me quedé allí mucho tiempo, dejando que el aire salado me atravesara. No había rabia ni furia, solo una liberación que no sabía que había anhelado. Ellos habían traído a Lia, tacharon mi nombre, y aún así, ahí estaba yo. Sola, sí, pero no abandonada. Ya no. Para el tercer día en Los Cayos, me encontraba despertando con el sol, no por hábito, sino por hambre. Por más. Tenía un programa con Anselio y el equipo senior de Vuelo Norte. Hablamos por más de una hora sobre operaciones, mantenimiento, proyecciones de crecimiento. Hice preguntas. Tomé notas. Me sorprendí a mí misma. «Eres la única dueña que ha querido leer los manuales», dijo Anselio riendo. «Es porque no sabía que tenía alas», respondí. Para el final de la semana, firmé una nueva iniciativa, un fondo para mujeres mayores de 60 que buscan carreras tardías en aviación y hospitalidad. La idea me vino mientras veía a una mujer de mi edad limpiando cabañas durante una escala. Nadie debería desvanecerse solo porque otros dejan de mirar. Esa tarde marqué un número que no había llamado en meses. Estela, mi vecina y amiga, contestó al primer timbre. «Ya era hora, ¿no, Calista?», dijo con su voz gruesa y sin filtros. Empezaba a pensar que te habían enterrado bajo los gnomos de jardín de Brian. Me reí. Era la primera vez que me reía de verdad desde el incidente. «No volveré a regar las begonias de nadie», dije. Y la frase se sintió como una promesa. «¿Aún tienes esa maleta roja?», preguntó Estela, refiriéndose a una maleta de emergencia que solía guardar para las escapadas de último minuto con Damián. «Sí». «Bien, empaca. Partimos el martes siguiente. Tú, yo y el mundo entero. Olvídate de los planes de los demás. Nosotros crearemos los nuestros». Y así fue como mi nueva vida realmente comenzó. Primero, fuimos a los Alpes suizos,
donde subimos al teleférico y tomamos whisky que fingimos disfrutar en un pequeño bar en la cima de la montaña. Luego Sicilia, donde nos perdimos en un olivar y coqueteamos con hombres que tenían demasiadas camisas. En Kioto, nos sentamos bajo los cerezos en flor y prometimos no volver a disculparnos por ocupar espacio. Reímos hasta jadear, dormimos hasta tarde, tomamos fotos que no compartimos con nadie. No se trataba de mostrarle al mundo que estábamos vivas, se trataba de sentirlo por fin. Entre vuelos, volví a llevar un cuaderno, no para planear o arreglar, sino para recordar, para registrar pequeñas maravillas, el calor de un asentimiento de un extraño en la calle, la alegría sin peso de pedir el postre primero. Seguía siendo Calista Vela, aún madre, aún viuda, pero por primera vez también era algo más, una aventurera, una líder, una mujer sin cargas, sin invitación y absolutamente, irrevocablemente libre. Habían pasado 6 meses desde el vuelo a Los Cayos. 6 meses de silencio de Brian, roto solo por algún correo reenviado sobre una festividad o una foto familiar, sin disculpas, sin explicaciones, solo ruido que él pensaba que podría contar como conexión. Entonces llegó la invitación a cenar. Acepté no porque necesitara cerrar el ciclo, ya lo había construido por mi cuenta, sino porque tenía curiosidad por saber quién pensaba él que era ahora. Nos encontramos en un restaurante que él eligió, moderno, elegante, con luz tenue. Se levantó torpemente cuando me acerqué, señalando la mesa como si fuéramos colegas y no sangre. Intentó sonreír. ¿Te ves bien, mamá? Me senté. Asentí. Lo dejé hablar. Brian tropezó con su disculpa como un hombre intentando leer un guión sin ensayar. No quise lastimarte. Fue un error. Lia no debía tomar tu asiento. Solo pasó. ¿Sabes cómo es, Soraya? Revolví mi té despacio. El vapor se elevaba en espirales, como los pensamientos que se agitaban en mi cabeza. Él todavía culpaba a su esposa. Todavía evadía la responsabilidad. La disculpa no era para mí, era para él mismo. Siempre serás mi mamá, añadió, como si ese título cubriera el daño. Lo miré directo a los ojos. Pero no tu ama de llaves, dije. Mi voz suave, pero cargada de peso. Brian parpadeó. Se quedó en silencio, y por primera vez en mi vida no intenté llenarlo. El silencio lo hizo sentir incómodo. Se removió en su silla. El mesero volvió con la cuenta y la puso entre nosotros. Brian dudó por un segundo. Su mano se movió para tomarla, pero yo fui más rápida. La tomé y la miré. Ya he pagado suficiente, dije suavemente. Esta es solo un recibo. Afuera el aire era fresco y húmedo. Nos paramos en la acera. Brian me abrazó brevemente. Lo dejé. Luego caminé hacia la acera donde un coche negro me esperaba. El conductor abrió la puerta y el logo pulido de Vuelo Norte brilló bajo la luz de la calle. Mientras me deslizaba en el asiento trasero, vi a Brian aún parado allí, confundido, no porque yo hubiera cambiado, sino porque por fin tuvo que verme claramente. Lo miré desde la ventana polarizada del coche. No saludé, no expliqué. Solo me recosté en el asiento que había elegido para mí, las luces de la ciudad doblándose detrás de nosotros como páginas que ya no necesitaba releer. La azafata me saludó por mi nombre antes de que siquiera me sentara. «Bienvenida a bordo, señora Vela», dijo con una sonrisa que llegaba a sus ojos. «Hemos preparado lo de siempre». Puso una delicada taza de porcelana en mi bandeja. El aroma a manzanilla se elevaba como un susurro. Mientras me acomodaba, otra azafata se detuvo a mi lado. Apenas parecía mayor que mi nieta. «Hemos oído de usted», dijo inclinándose ligeramente. «Es por usted que estamos aquí». Sonreí suave pero firme. «Entonces me alegra haber aparecido». Las puertas de la cabina se cerraron con un susurro. Los motores rugieron a la vida. Mientras el avión despegaba de la pista, presioné mis dedos contra la ventana. El suelo se alejó y con él todo lo que solía aferrarme. Explicaciones, perdón, permiso. Abrí mi diario de viaje, un regalo que me di después de Kioto. En la primera página en blanco escribí: «Mi hijo intentó achicarme, pero en cambio me crecieron alas». No había enojo en la tinta,
solo verdad. La mujer que era antes habría esperado a que alguien más reclamara su valor. Habría aceptado menos para mantener la paz. Habría regado sus plantas y guardado sus secretos y sonreído mientras la borraban, pero ya no. Ahora reservaba mi propio asiento. Ahora firmaba órdenes ejecutivas entre atardeceres y clases de idiomas. Ahora no respondía a nadie que no me tratara con respeto. La voz del piloto llegó por el intercomunicador, tranquila, cálida, confiada, como solía ser la de Damián. Cerré el diario y lo puse en mi regazo. Miré por la ventana otra vez. El sol partió las nubes de par en par, ámbar y oro, extendiéndose sin fin. Dejé que me bañara. No pensé en Brian, ni en Soraya, ni en el asiento vacío que le ofrecieron a alguien más. Pensé en lo que significaba reclamar una vida, escribir tu propio nombre de nuevo, subir al avión que nunca pensaron que volarías. El cielo no me pidió que explicara, solo me preguntó si estaba lista, y lo estaba. Y por primera vez en mucho tiempo, en mi vida, me sentí en paz. El motor del avión, el sonido suave, me arrullaba como una nana que por fin entendí. La vida, me doy cuenta, no se trata de los grandes gestos, sino de la quietud entre ellos. 6 meses después de ese vuelo, me encontré en la mesa de mi cocina, bebiendo café y viendo los primeros rayos del sol iluminar el jardín. El teléfono sonó. Era mi nieta, Ezra. Su voz, llena de incertidumbre. Abuela, mamá y papá se están divorciando. Mi corazón se apretó. Era el resultado que siempre temí, pero ahora lo vi de otra manera. No era mi culpa. Fue el resultado de su propia manipulación, de su propia ceguera. Le dije a Ezra que la amaba y que siempre estaría ahí para ella, sin importar qué. Le conté de mi viaje, de mis clases de idiomas, de mis nuevos proyectos. Ella se quedó en silencio al otro lado del teléfono, luego dijo, con un tono de voz que nunca había escuchado en ella: «Abuela, eres tan fuerte». Las palabras me golpearon. Durante todos estos años, pensé que la fuerza era levantar a los demás, pero me di cuenta de que la fuerza era saber cuándo dejarlos ir y encontrar mi propia tierra. Esa semana recibí una carta de Brian. No era una disculpa formal, era una carta larga, escrita a mano, en la que se disculpaba por haber sido un tonto. Me contaba cómo Soraya había planeado todo, no solo el viaje, sino cómo se había gastado el dinero que yo le di para el brazalete. Él no sabía cómo lidiar con ella, y se había vuelto un cobarde. Él me contó todo, y la carta era un tipo de confesión. Él me pidió una oportunidad para arreglar las cosas. Me senté con la carta en la mano durante mucho tiempo, pensando, el perdón es una cosa, pero la confianza es otra. Los amo, a mi hijo y a mi nieta. A Brian, mi hijo, le había perdonado en mi corazón, el momento en que me senté en ese avión y sentí la libertad. Pero él necesitaba aprender que el perdón no significa una segunda oportunidad automática. Le escribí una carta de respuesta. Le dije que lo perdonaba, que yo también tenía mis errores en el pasado, que lo amaba, pero que ahora tenía mi propia vida, y que si él quería ser parte de ella, no se trataba de mí, sino de él. Y así, la vida continuó. Fui a Florencia con Estela, donde bebimos vino barato y reímos hasta que nos dolieron las mandíbulas. Fui a Marruecos sola, donde caminé por un bazar y me perdí en la multitud, sintiéndome más en casa que nunca. Me di cuenta de que la vida era una aventura. El final de una vida no es un punto, es un guión que se extiende hasta el final, y la historia, la verdadera historia, es la que tú escribes. Con mi diario en mi regazo, miré por la ventana del avión. Las nubes se abrían, la luz dorada entraba, y mi corazón, por primera vez, estaba en paz. No necesitaba a Brian, no necesitaba a nadie para ser feliz. Tenía mi propio asiento en este mundo, y sabía que, de ahora en adelante, nunca volvería a estar vacío. Han pasado 3 años desde ese vuelo a Los Cayos. He visitado casi todos los rincones del mundo. He aprendido a hablar francés, a bailar salsa y a manejar un negocio. La vida, a esta edad, es como una nueva oportunidad. Brian y yo hemos sanado nuestra relación. No nos vemos tan a menudo, pero la calidad de nuestro tiempo juntos
ha mejorado inmensamente. Él ya no me ve como una madre a la que tiene que cuidar, o una anciana de la que se tiene que encargar. Él me ve como una persona, como la dueña de una gran compañía, como una viajera. Él ahora me llama para pedirme consejos sobre negocios, o para preguntarme qué pienso sobre el mundo. Yo le doy consejos, pero no me meto en su vida. Ahora lo respeto, y él me respeta a mí. Soraya y él se divorciaron. Brian le dio la casa, pero se quedó con la mitad del dinero que yo le di para la deuda. Él me llamó y me dijo: «Mamá, me di cuenta de que el dinero no lo es todo. La paz y la dignidad son más importantes». Y yo le dije: «Sí, mi amor, es verdad». Y el dinero que me devolvió lo usé para crear una fundación para mujeres mayores de 60, para que no tengan que depender de sus hijos o de sus esposos, para que puedan tener una vida, una aventura. Recuerdo la última vez que vi a Brian en persona. Fue en una cena. Él me dijo: «Mamá, ¿sabes? El otro día vi a Soraya, y ella me preguntó si tú te habías casado con un hombre rico. Yo le dije que no, que tú siempre fuiste una mujer rica, solo que tú no lo sabías». Yo me reí. Era verdad. Yo siempre fui rica. No en dinero, sino en dignidad. La vida, como un avión, te lleva a muchos lugares. Algunos son turbulentos, algunos son serenos, pero la verdadera belleza no es el destino, sino el viaje. Y mi viaje, el mío, solo acaba de empezar.